es importante ponerlo delante de Dios. Ya se cumplió con el primer requisito, que es ante la sociedad, que es la ceremonia civil, pero ahora creo que viene otro mucho más importante, que es la única fuente que los mantendrá unidos y venciendo todo tipo de adversidad y festejando logros en el matrimonio, que es única y exclusivamente a través de Dios y del poder de su fuerza, de su amor, de su misericordia y de todos los recursos que la misma palabra de Dios pone para ustedes. Iniciamos con una oración, si así me lo permiten ustedes, para dar inicio con esta ceremonia religiosa. Santísimo Señor, Dios Padre Todopoderoso, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo te rogamos, Señor, que vengas en este momento, porque tu palabra dice, Santísimo Dios, que donde dos o más están reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Te suplicamos, Santísimo Dios, que tú tomes el control de esta ceremonia, donde tú seas el centro de bendición para Roberto, para Michelle, que en este momento se están presentando ante ti, Señor, para darle la formalidad que tú exiges de acuerdo a tu palabra. Y te ruego, Santísimo Señor, que desde este momento, como esposos, empiece una bendición tuya sobre ellos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, así te lo pedimos, Santísimo Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que ustedes pidan. Continúa diciendo en el versículo número 20: porque donde están dos o más congregados en mi nombre, son palabras del mismo Señor Jesucristo en este Evangelio según Mateo. Donde están dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabras del mismo Señor Jesucristo. En esta tarde noche estamos festejando, celebrando la unión matrimonial de Roberto y Michelle. Se cumplió ya con el requisito de la ceremonia civil, para que de esa manera Roberto y Michelle puedan decir: aquí, Santísimo Dios, nos presentamos delante de ti, ante un representante tuyo y ante todas las personas que están en este lugar como testigos. ¿Por qué? Porque es bien importante tomar a Dios en cuenta para siempre. No es una simple ceremonia religiosa. Por eso yo puse aquí, di a conocer el pasaje del Evangelio de Mateo, que donde dos o más están reunidos en el nombre de Jesucristo, ahí está Él. Entonces, nos dice aquí la palabra de Dios, en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 3 al 6, nos dice algo muy interesante. Nos dice: entonces vinieron a Jesús los fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y en el versículo número 4 contesta Jesucristo, dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Dios formó hombre y mujer. Así fue como Dios lo hizo. El propósito de Dios es hombre y mujer, no como ahora el enemigo de nuestras almas está sugiriendo, que puede ser hombre con hombre, mujer con mujer. Eso está totalmente contrario a la palabra de Dios. Pero aquí está diciendo que para que exista un matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer. Versículo 5 dice:
Y dijo el mismo Señor Jesucristo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y ojo con lo que dice en el siguiente versículo. Dice, versículo número 6: así que no son ya más dos, ya no son dos, ya no son Michelle y Roberto. Siguen siendo Michelle y Roberto, pero ahora unidos en una sola carne. Dice, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando tuvimos, Roberto y Michelle, nuestras entrevistas prematrimoniales, las pláticas matrimoniales que estuvimos viendo todas las funciones y responsabilidades que ustedes como esposos tendrían. No es, como les dije hace un momento, una simple ceremonia religiosa como cualquier otra. Aquí, en el nombre de Jesucristo, y se los hice ver en esas pláticas prematrimoniales, que lo que se iba a hacer en esta tarde, a través de su servidor, en el nombre de Jesucristo, es un pacto ante Dios. Un pacto ante Dios, donde ustedes dos ya no como separados en dos, sino ahora como una sola carne. Ustedes van a hacer un pacto ante Dios, y ese pacto es inquebrantable. Los pactos que se hacen ante Dios es inquebrantable. O sea, no es una simple ceremonia religiosa como les dije, sino es hacer un pacto. Porque donde estamos dos o más reunidos en el nombre de Jesucristo, ahí está Él. No estamos en un templo religioso, estamos donde dos o más están congregados en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que ahí, aquí en este momento, está Él. Entonces dice que lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. En nuestras pláticas prematrimoniales fui muy insistente en esta pregunta que les hice: si ustedes estaban seguros que Dios los estaba juntando. Y ya viendo todo el análisis entre ustedes dos, se llegó a la conclusión de que efectivamente Dios era quien los estaba juntando. Por lo tanto, dice el Evangelio según San Mateo, que lo que Dios junta en este momento, el hombre no lo va a separar. Hago una pregunta: ¿cómo saber o cómo confirmar que Dios verdaderamente junta a una pareja en matrimonio? Se los voy a decir para que los asistentes también estén testigos, sean testigos de cuáles fueron las bases para determinar que lo que Dios juntó, en verdad lo juntó, y por lo tanto no lo va a separar el hombre. Primer base, la señal número 1 es cuando esposo y esposa son compatibles con Dios. Cuando esposo y esposa, ahora ustedes como cónyuges entre sí, son compatibles con Dios. ¿Qué significa esto? Como dice la misma palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14, dice que no se unan en yugo desigual. De hecho, en la primera plática que tuvimos, esa fue la primera pregunta que les hice. Los dos son creyentes de Jesucristo, los dos son seguidores de Jesucristo, y lo más importante, si los dos eran obedientes a la palabra de Jesucristo. El Evangelio es palabra de Jesucristo. Y ustedes me confesaron que sí. Por lo tanto, ahí se determinó
que hay un yugo igual con Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice, le da mucha importancia al yugo desigual, que no debe de haber yugo desigual en una unión matrimonial. ¿Por qué? Porque el yugo es lo que los va a mantener unidos en la misma dirección. En la labranza, a los animales de labranza se les une por un yugo. Ese yugo tiene que estar igual, porque si no está igual, uno va jalando al otro y se cansa, y no llevan muy lejos. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que para que ustedes puedan ser felices en su matrimonio, para que ustedes puedan tener la victoria que la misma palabra de Dios les garantiza a ustedes, si es que la cumplen como dice la misma palabra de Dios, está garantizada el éxito y la felicidad en el matrimonio de ustedes. Yugo igual con Jesucristo. Porque en una unión donde no está Jesucristo, existe amor humano solamente, más no el amor de Dios. Y el amor humano con el tiempo tiende a disminuirse o a acabarse o morirse. Pero cuando Dios está en el matrimonio, dice la palabra de Dios que cuando el amor, una de las características del amor es que nunca deja de ser. El amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no hace nada indebido. El amor, cuando es de Dios, nunca deja de ser. Nunca. Si han visto casos de amores que han dejado de ser, es porque no era amor de Dios. Pero cuando es amor de Dios, nunca deja de ser. No busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece. Esas son las características del amor según la palabra de Dios en el libro de Corintios capítulo 13. El primer paso que les comenté es acerca de que ustedes dos tengan que ser compatibles con Dios. Y la única manera de ser compatibles con Dios es cumpliendo lo que la misma palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, bien claro, Juan 3:16. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, ¿qué quiere decir este pasaje? Que sin Cristo estás siendo susceptible a perderte. Sin Jesucristo no hay salvación. Si hay algo que ustedes deben de procurar siempre es que la compatibilidad de Dios siempre esté en el matrimonio de ustedes. Segunda señal para determinar que lo que Dios juntó, verdaderamente Dios lo juntó, es cuando esposo y esposa viven una vida compatible con Dios, parecido al anterior. La primera es que sean compatibles con Dios, pero esta segunda es que ustedes dos vivan una vida compatible con Dios. Que todo lo que digan, que todo lo que piensen, que todo lo que hagan sea compatible con Dios. Uy, qué mundo esto. Todo lo que piensen, todo lo que digan, todo lo que hagan, tiene que ser compatible con Dios. Dice el mismo Señor Jesucristo
que